Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la meditación del Evangelio de este día, domingo, cuarto domingo de Cuaresma. Domingo 10 de marzo del 2024. La primera lectura está tomada del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16, 19 al 23. El salmo está tomado del Salmo 136, versículos del 1 al 6. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Carta de San Pablo a la Iglesia Católica en Éfeso. Capítulo 2, del versículo 4 al 10. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 21. Lectura del segundo libro de Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años.
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 136 vamos a responder: Te recuerdo, Señor, es mi alegría. Todos: te recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Todos: te recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquello que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión. Alegres, cántennos. Todos: te recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Todos: te recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Todos: te recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos a meditar, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo para meditar su divina palabra. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la meditación del Evangelio del día para este día domingo, cuarto domingo de Cuaresma. La liturgia de hoy, liturgia dominical, comienza con la palabra alégrate, es decir, con la invitación a la alegría espiritual. Jesús tiene ante sí a un escriba y un perito en la escritura, un miembro del Sanedrín, y al mismo tiempo un hombre de buena voluntad. Por esto, decide encaminarlo al misterio de la cruz. Recuerda pues, en primer lugar, que Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce durante el camino de 40 años de Israel, desde Egipto a la tierra prometida. Cuando alguno a quien había mordido la serpiente en el desierto miraba aquel signo, quedaba con vida.
Ese pasaje de la serpiente de bronce está en el libro del Antiguo Testamento, de Números, capítulo 21. Vamos a buscarlo. Números, capítulo 21, versículo 8. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Aquí vemos, fíjense bien, aquí vemos, Dios manda a hacer una serpiente de bronce. Aquí como que si pareciera como que Dios se contradijera cuando dice: no hagan ídolos, como lo dice en Éxodo: no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Pero aquí Dios manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce para el que había sido mordido por una serpiente venenosa. Al mirar la serpiente de bronce era sanado. Ese era el signo de la serpiente de bronce. Preanunciaba otra elevación. O sea, levantar la serpiente preanuncia la elevación, como cuando Cristo es elevado en la cruz, cuando va a ser crucificado. Y es preciso, dice desde luego Jesús, que sea levantado el Hijo del Hombre. Y ahí habla de la elevación sobre la cruz, para que todo el que creyere en Él tenga vida eterna. Lo acabamos de leer del Evangelio, en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16. La cruz ya no solo es la figura que preanuncia, sino la realidad misma de la salvación. Imagínense, cuando Moisés levantaba la serpiente para que miraran, los que habían sido mordidos por una serpiente venenosa sanaban. Ahora bien, cuando Jesús es levantado en la cruz, Él nos sana de todos los pecados y nos da la salvación. Con eso redime a la humanidad de todo lo malo que había hecho ante Dios, dando su vida a Él en la cruz. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. La cruz es una nueva revelación de Dios. Es la revelación definitiva en el camino del pensamiento humano, en el camino del conocimiento de Dios. Se realiza un vuelco radical. Nicodemo, el hombre noble y honesto, al mismo tiempo discípulo y conocedor del Antiguo Testamento, debía sentir una sacudida interior. Para todo Israel, Dios era sobre todo
majestad y justicia. Es considerado como juez que recompensa o castiga. Dios, ¿de quién habla Jesús? Es Dios que envía a su propio Hijo para que juzgue al mundo, sino no para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo dice en San Juan 3:17, un versículo después. Es Dios del amor, el Padre que no retrocede ante el sacrificio del Hijo para salvar al hombre. San Pablo, con la mirada fija en la misma revelación de Dios, repite hoy 2 veces en la carta a los Efesios: de gracia habéis sido salvados. Efesios 2:5. De gracia habéis sido salvados por la fe. Efesios 2:8. Sin embargo, Pablo, así como también Nicodemo, hasta su conversión, fue el hombre de la ley antigua. En el camino de Damasco se le reveló Cristo, y desde ese momento Pablo entendió de Dios lo que proclama hoy: Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. De gracia habéis sido salvados. Efesios 2:4-5. La gracia es un don de Dios. El don que se explica con su amor. El don está allí donde está el amor. Y el amor se revela mediante la cruz. Así dijo Jesús a Nicodemo: el amor que se revela mediante la cruz es precisamente la gracia. En ella se desvela el más profundo rostro de Dios. Él no es solo el juez, es Dios de infinita majestad y de extrema justicia. Es Padre que quiere que el mundo se salve, que entienda el significado de la cruz. Esta es la elocuencia más fuerte del significado de la ley y de la pena. Es la palabra que habla de modo diverso a las conciencias humanas. Es la palabra que obliga de modo diverso a las palabras de la ley y a la amenaza de la pena. Para entender esta palabra, es preciso ser un hombre transformado, el de la gracia y de la verdad. La gracia es un don que compromete, el don de Dios vivo, que compromete al hombre para la vida nueva. Y precisamente en esto consiste ese juicio del que habla también Cristo a Nicodemo. La cruz salva y al mismo tiempo juzga. Juzga diversamente, juzga más profundamente, porque todo el que obra el mal aborrece la luz. Aborrece la luz el que obra el mal. Precisamente esta luz estupenda que emana de la cruz, pero el que obra la verdad viene a la luz. San Juan 3, del 20 al 21. Viene a la cruz, se somete a las exigencias de la gracia, quiere que lo comprometa ese inefable don de Dios, que forje toda su vida. Este hombre oye en la cruz la voz de Dios que dirige la palabra a los hijos de la tierra, a los hijos de la tierra nuestra, del mismo modo que habló una vez a los desterrados de Israel
mediante Ciro, rey de Persia, con la invocación de esperanza. La cruz es invocación de esperanza. Hagamos estas preguntas fundamentales que fluyen de la cruz hacia nosotros. ¿Qué hemos hecho y qué hacemos para conocer mejor a Dios? Este Dios que nos ha revelado Cristo, ¿quién es Él para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestra conciencia, en nuestra vida? Preguntémonos por este lugar, porque tantos factores y tantas circunstancias quitan a Dios este puesto en nosotros. ¿No ha venido a ser Dios para nosotros ya solo algo marginal? ¿No está cubierto su nombre en nuestra alma con un montón de obras de otras palabras? ¿No ha sido pisoteado como aquella semilla caída junto al camino? ¿No hemos renunciado interiormente a la redención mediante la cruz de Cristo, poniendo en su lugar otros programas puramente temporales, parciales, superficiales? Confesemos con humildad nuestras culpas, nuestra negligencia, nuestras indiferencias en relación con este amor que se ha revelado en la cruz, y a la vez renovémonos en el espíritu con gran deseo de la vida de gracia que eleva continuamente al hombre, lo fortifica, lo compromete. Esa gracia que da la plena dimensión a nuestra existencia sobre la tierra. Piensa en muchas cosas que pueden ser importantes en nuestra vida, pero eso no es lo importante. Lo importante es Cristo. Eso es lo importante. La palabra de Dios dice que el amor de Dios se manifiesta en que ha entregado a su único Hijo al mundo, para que el mundo se salve en Cristo. La palabra de Dios hoy nos dice que la causa de la condenación del mundo es porque el mundo le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a la luz, le ha dado la espalda al Señor. Tanto en nuestra vida, ¿qué más importante es tu trabajo? ¿Qué más importante son tus estudios? ¿Qué más importante tu tarjeta? ¿Qué más importante es tu carro, tu casa, tu familia, tu hogar? Pero que Cristo no es importante en tu vida, debería ser importante. Claro que sí, debería ser importante. Claro que si Cristo es importante, ¿le diste gracias a Dios esta mañana cuando te levantaste? Que amaneciste con vida, con salud. Hoy es domingo. Hoy es el día del Señor. Y si Él es importante, no tienes que faltar a la Santa Misa. Que el Señor nos acompañe ahora, mañana y siempre. Amén. No olviden suscribirse a este canal y darle dedito arriba para seguir evangelizando. Para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Tenemos que cambiar estas redes sociales, tiene que haber más evangelización. Porque estas redes sociales están bastantes
dañadas. Hay mucha basura, mucha maldad. Tiene que haber más de Dios en las redes sociales. Así que demos todos dedito arriba al video y compartan. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.